días, iglesia. Buenos días. Comenzamos un domingo más para buscar al Señor juntos como iglesia. Y bueno, realmente os echamos muchísimo de menos. Tenemos muchas ganas de poder estar con ustedes. Pero bueno, le damos gracias al Señor también por este medio que nos puede conectar con un mismo espíritu y un mismo sentir para buscar juntos de la presencia del Señor. Con que yo te invito a que juntos podamos alabarle y también aprender de la palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien, queremos dejaros un texto que está en el Salmo 95 y dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Amén. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aleluya. Aclamémosle con cánticos, porque el Señor es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra. Amén. Y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Amén. Así que te invitamos a que podamos tener juntos este tiempo de alabanza junto a los músicos y a los cantantes de la congregación. Aleluya. Para estar en la presencia de Dios antes de recibir la palabra que tiene para hoy. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Sentir su
casa de Dios, en libertad, en libertad, en libertad en la casa de Dios, en libertad en la casa de Dios, en libertad, en libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar. Somos libres por su sangre. Libres soy, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Levanto un aleluya con mi enemigo frente a mí. Levanto un aleluya tan fuerte que no hay duda en mí. Levanto un aleluya, mi alma melodía es. Levanto un aleluya, el cielo pegará por mí. Voy a cantar aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Levanto un aleluya con todo lo que hay en mí. Levanto un aleluya, veré la oscuridad huir. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, temor que descontrol de mí. Voy a cantar aunque la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está. Canto más fuerte, 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 canto más fuerte.
gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. De mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Oh. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, Señor, tú cuidas de mí. Oh, oh, oh. En tu presencia, tu amor puedo sentir, Señor. La situación en la que te encuentres, el Señor estará presente.
sé hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbres, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadenas que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Queremos dejaros ahora, después de este tiempo de alabanza y de adoración a Dios,
con el pastor Abel Romero, quien nos traerá el mensaje de la palabra en el día de hoy. Dios los bendiga. Esta mañana quiero agradecer al pastor Quique que me ha dado el lugar y quiero también saludarles, esperando que esta mañana se encuentren bien. Yo quiero invitarlos a que vayamos a la palabra del Señor y vayamos ahí al libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 4. Vamos a estar leyendo ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Yo leo así en el nombre del Señor. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban las buenas noticias acerca de Jesús donde quiera que iban. Esta mañana quiero hablarles acerca de compartir las buenas nuevas. Como creyentes es nuestro deber, nuestro mandato, nuestro privilegio el poder compartir de las buenas nuevas de salvación. El mismo Señor Jesucristo nos dio el mandato de hacer esta obra. Por ejemplo, en Mateo 28, versículos 18 al 20, en la Nueva Traducción Viviente leemos: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me es dada toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y teniendo en cuenta o teniendo en mente esta palabra, quiero enfocarme en donde dice: predicaban las buenas nuevas acerca de Jesucristo a donde quiera que iban. ¿Se ha preguntado lo que usted va a hacer cuando salga de todo esto? ¿Se ha preguntado qué haremos cuando salgamos de esta pandemia? Tal vez algunos ya están preparando el lugar al cual visitar después de todo esto. O tal vez unos ya se han imaginado la comida tan deliciosa que comerán en el restaurante de su elección. O quizás algunos también estén pensando en visitar a los amigos tan entrañables que hace mucho tiempo no vemos. Pero algunos de nosotros nos hemos puesto a pensar: ¿predicaremos la palabra de Dios cuando salgamos? ¿Seguiremos anunciando acerca de las buenas nuevas de salvación? Espero que al salir podamos hacer todas estas cosas. Espero que al salir podamos disfrutar de nuestros amigos, podamos disfrutar de viajar, podamos disfrutar de convivir con aquellos seres queridos, de comer las comidas tan deliciosas que anhelamos, pero también de poder compartir la palabra a otras personas. Esto me lleva a reflexionar sobre todo en 3 aspectos que debíamos de tener en cuenta mientras, durante y después de la cuarentena. En primer lugar, debemos compartir las buenas nuevas o las buenas noticias en nuestros hogares. ¿Cuántos de nosotros vivimos en hogares donde algún familiar aún no conoce de Jesús? ¿Cuántos de nosotros tenemos alguna persona viviendo en nuestra casa que aún no conoce a Jesucristo como el Salvador de su vida? Que no conocen a Jesucristo como aquel que da salvación y vida eterna. Jesús ya nos había dicho: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personajes que supieron llevar a sus familias al servicio a Dios. Y no solamente eso, sino que se entregaron completamente al Señor. No podemos olvidarnos de las palabras de Josué, el líder militar de Israel, cuando dijo: pero si ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes habitan ahora. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Ya en el Nuevo Testamento podemos ver también al centurión romano llamado Cornelio, un soldado de la compañía italiana
que había recibido una visión donde Dios le mostraba lo que tenía que hacer y a través de un ángel recibió las instrucciones de llamar al apóstol Pedro, que se encontraba en la ciudad de Jope, en casa de Simón el curtidor, y le hizo llamar para que fuera a su casa y le compartiera del evangelio. Cuando Pedro llegó junto con los hermanos de Jope, se dieron cuenta que Cornelio ya los estaba esperando de una manera muy peculiar. Él había invitado a sus amigos, tenía a su familia y a los conocidos más cercanos y estaban esperando que él, el apóstol Pedro, pudiera compartirles acerca del Señor. Leemos ahí en Hechos 10:24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y a sus amigos más íntimos. La palabra de Dios nos habla que mientras Pedro aún predicaba acerca de las buenas nuevas de salvación, mientras aún les hablaba del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo vino y tomó y tocó a todos los que estaban reunidos en ese lugar. El Espíritu Santo había descendido y empezó a transformar las vidas de estas familias. En Hechos 10:44 al 45 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el Espíritu Santo. Tanto Pedro como los hermanos de Jope dice que se quedaron atónitos de ver la salvación que Jesús estaba haciendo en esa familia, de ver cómo el Espíritu Santo había descendido sobre los gentiles, a lo cual también Pedro preguntó en Hechos 10:47-48, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor. Más adelante vemos cómo Pablo y sus compañeros llegaron a la ciudad de Filipos y caminando a las afueras de la ciudad andaban buscando un lugar para orar o donde estaban reunidos para orar. Y dice la palabra que se encontraron a unas mujeres que estaban ahí. Ellos empezaron a compartir la palabra y había una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, vendedora de telas de púrpura, que al escuchar a Pablo, dice la palabra, que recibió todo lo que Pablo decía y creyó en las palabras de él. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela de púrpura muy costosa, que adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su familia y nos invitó a que fuésemos sus huéspedes. Aquí vemos cómo esta mujer no solamente aceptó la palabra, sino que recibió a Jesús, su vida fue transformada. Y no solamente ello, sino que también su familia fue transformada. Y el bautismo fue la señal de que ellos tenían nuevas vidas en Cristo Jesús. Más adelante también podemos ver la vida de otro hombre que fue transformado, no solamente él, sino también su familia. Y fue ahí mismo en Filipos. Dice la palabra que Pablo y Silas habían sido presos a causa de predicar la palabra. Y ellos estuvieron en la cárcel y había un carcelero que los custodiaba. Este hombre llamado o conocido como el carcelero de Filipos estaba al cuidado de estos hombres para que no se escapasen. Pero dice la Biblia que a medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban al Señor, hubo un gran estruendo, hubo un gran terremoto que hizo que las cadenas de los presos se soltaran y que las puertas de la cárcel se abrieran. Y esto ocasionó en el carcelero un gran temor, porque pensaba que se habían escapado. Así que él quiso agarrar su espada y quitarse la vida. Pero mientras él intentaba hacer esto, dice la palabra que escuchó la voz del apóstol Pablo que le dijo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero temeroso entró al calabozo donde estaban Pablo y Silas, y ahí donde estaban les hizo la gran pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos le dijeron:
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Toda la familia del carcelero había recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Sus vidas fueron transformadas por el poder del Evangelio. Y es tan impresionante ver cómo un hombre que estaba a punto de quitarse la vida, ahora tenía una nueva vida en Cristo. ¿Cómo podemos ver esta transformación de que ahora el Señor de señores habitaba no solamente en su corazón, sino en toda su casa, toda su familia? Y dice Hechos 16, 33 al 34. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Hermano, qué importante es que no solamente nosotros tengamos a Jesús en nuestra vida, sino que podamos compartirlo con aquellos que nos rodean, que podamos compartirlo con aquella familia que aún no le conoce. Compartamos, anunciemos, pregonemos la verdad, porque dice la palabra que la verdad los hará libres. En segundo lugar, debemos compartir las buenas noticias en nuestro entorno. En este punto viene a mi mente la mujer samaritana, aquella que al escuchar las palabras del Señor Jesucristo anheló del agua de vida. Una mujer que se sentía señalada por la sociedad. Era una mujer que estaba llena de prejuicios. Era una mujer que se sentía rechazada. Esta mujer tenía sed de Dios, del Dios vivo, pero ella aún no lo sabía. Ella, hasta que escuchó las palabras del Señor, hasta que fue confrontada por el Señor, ella fue que anheló. En Juan 4, 13 al 15 podemos leer: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será para él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Solo Jesús conocía la necesidad que había en el corazón de la samaritana. Ella estaba sedienta espiritualmente. Ella tenía una sed tan profunda en su interior que cuando Jesús le ofreció del agua de vida, ella contestó: sí, Señor, dame de esa agua para que ya no tenga sed jamás, ni tenga que venir aquí a sacarla. El corazón de esta mujer estaba en el sequedal. Solamente Jesús pudo saciar la sed de esta mujer. Muchos de nosotros nos encontrábamos al igual que esta mujer sedientos, hasta que no bebimos del agua viva. Dijo Jesús que aquel que bebiere de esa agua, de su interior correrían ríos de agua viva. Y en nuestro interior fluye ese río de agua viva. Y nosotros ahora podemos decirle a otros que también beban de esa agua. Cuando la mujer samaritana probó del agua que el Señor le ofreció, regresó a su pueblo diferente, pues ella había tenido un encuentro que había transformado su vida. Así que ella fue y compartió de las buenas nuevas de salvación, de tal manera que aquellos que la escucharon comenzaron a creer en Jesús. Dice Juan 4:39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: él me ha dicho todo lo que he hecho. Este hecho también transformó a los habitantes de esa pequeña ciudad, de manera que fueron y buscaron a Jesús porque querían que se quedara un par de días. Entonces vinieron los samaritanos a él y rogando que se quedase con ellos, se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo.
Y al igual que esta samaritana, nosotros no debemos limitarnos, sino al contrario, hablemos de Jesucristo a nuestros vecinos, al de la tienda, al de la panadería, al de la farmacia. Compartamos de las buenas nuevas de salvación en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro entorno, hermanos. Pues dice la palabra, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hoy, más que nunca, las personas a nuestro alrededor deben conocer a Jesús, porque solo a través de Él podrán ser salvos y tener vida eterna. En último lugar, debemos compartir las buenas noticias en nuestra ciudad. Recordemos lo que le pasó a ese hombre que vivía en una región llamada Gadara, al otro lado del mar de Galilea. La palabra nos habla que cuando Jesús llegó a esta región, este hombre le salió al encuentro. El gadareno vivía entre los sepulcros, estaba desnudo, era el terror de la región, era el enemigo público número 1. Y es más, lo más grave de todo esto es que la palabra dice que este hombre estaba poseído por un espíritu inmundo. Él vivía atormentado todo el tiempo. Pero cuando Jesús llegó a la región, dice que este hombre corrió hacia él y se arrodilló ante él. Y nosotros, si seguimos leyendo el pasaje, vemos cómo el Señor lo libera. Y después de ese encuentro que él tuvo con el Señor de señores, la vida de este hombre fue transformada a tal grado que la gente fue a ver lo que estaba pasando. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron al hombre que antes estaba endemoniado y lo encontraron sentado, vestido y portándose normalmente. Todo esto que pasó con este hombre trajo temor a los pobladores que le pidieron a Jesús que se fuera de ahí. Pero cuando Jesús subió a la barca, este hombre se acercó porque él quería seguirlo. Pero la palabra de Dios nos habla que cuando él le rogaba diciéndole, déjame ir contigo, dice que Jesús le contesta, vuelve a tu casa y cuéntale a tu familia y a tus amigos todo lo que Dios ha hecho por ti y lo bueno que Dios ha sido contigo. Pero lo más tremendo de todo esto, hermanos, que me llama la atención, es que él no se limitó solamente a predicarle a su familia. Este hombre contó lo bueno que Dios había sido con él, a sus parientes, a sus amigos, al entorno donde estaba, o sea, en su ciudad, y también a otras ciudades, por lo menos a 10 ciudades con sus pedanías, fue contando cómo Jesús había tenido misericordia con él. Marcos 5:20, la Nueva Versión Internacional, nos dice, así que el hombre se fue y se puso a proclamar el Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente quedaba admirada. Creo que hasta ahora, hermanos, el Señor ha sido bueno con nosotros. Hemos disfrutado de sus cuidados, hemos visto su provisión y su protección en nuestra vida, hemos recibido su salvación a través de la gracia, hemos obtenido vida eterna. Y al igual que este hombre gadareno, hermano, nosotros recibimos ahora las mismas instrucciones dadas del Señor Jesucristo a él, el cual nos dice, vuelve a casa y a tu familia y dile a todos lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que Dios ha sido contigo. Contémosle a todo el mundo. Pregonemos las buenas nuevas de salvación. Hermanos, no dejemos perder la oportunidad de hablar de Jesús. No permitamos que aún esta cuarentena nos impida hablar de los propósitos eternos que Dios nos ha dado. Así que, hermanos, compartamos las buenas nuevas a nuestra familia, a nuestro entorno y en otras ciudades, porque Jesucristo quiere transformar las vidas, así como la transformó las nuestras. Yo quiero invitarte esta tarde a que tú hagas un compromiso con el Señor y le digas, Señor, no importa que aún esté aquí, yo compartiré tu palabra, le hablaré por teléfono a un amigo, hablaré por teléfono a un familiar, compartiré tu palabra. Cuando tenga la oportunidad de salir a comprar algo, iré y compartiré tu palabra, porque es importante que otros conozcan a ese Señor que salva y transforma vidas. Dios los bendiga. Damos gracias al pastor Abel por la palabra que hoy nos ha traído y como bien nos ha dicho, tenemos que ser hombres y mujeres que transmitan
la palabra, que transmitan el Evangelio, que lleven buenas noticias en nuestra casa, en nuestra ciudad y más allá de donde Dios nos quiera llevar. Así que atesora esta palabra en este día y ya sabes, eres un obrero, alguien a quien Dios quiere usar en este día y con proyección hacia los próximos días que vienen por delante. El Señor os bendiga y nos volvemos a ver en la próxima semana.